Cuando estuvimos montando este congreso e invitando a los conferencistas, llamé a Yasley Segovia, a quien conozco hace bastante tiempo. Ella fue docente mía en temas de innovación en la Universidad de La Sabana. De ella aprendí muchísimas cosas. Yas, te invito a nuestro congreso. No, buenísimo, claro, yo estoy contigo. Es que tengo una idea fantástica. Vamos a crear una red de universidades para pensar en esto. Me dijo, bah, ya se la pensaron otros. De verdad, Jorge, piénsalo porque ya hay una red maravillosa que ya está creando cosas interesantes. Y me habló de Redúnete. Y me pareció tan interesante que la Universidad del Bosque se unió hace unos 3 meses, ¿no, María Mercedes? Y somos la universidad número 21 en esta red que está desarrollando unas temáticas absolutamente maravillosas. Y nos pareció muy pertinente que todos acá conocieran esta red porque de nuestra Universidad del Bosque somos 5 personas que estamos actuando directa y activamente con la red, pero la idea es que sean más. Así que quiero presentarles a María Mercedes Ruiz, la presidenta de la Red Universitaria de Educación con Tecnologías, Redúnete, quien lleva mucho tiempo trabajando en educación y en educación virtual desde 1997, acompañando y dirigiendo estos procesos, una experta en innovación, en virtualidad y en todo lo que tiene este mundo. Así que bienvenida María Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias. Y falta... Me cedes el control. A ver, maravilloso. A ver. No me está. ¿Ahora sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta participación, por esta escucha, por este espacio, a reencontrarnos en mundos paralelos, ¿cierto? Creo que pasa mucho con las redes y así como Has también habló y se conectó con Jorge de vidas anteriores, mucho de lo que pasa en la red se da por esas vidas que se vuelven presentes, pero que tienen historias, ¿cierto? Que tienen puntos en común, que tienen pasiones. Cuando estaba escuchando a nuestros 2 conferencistas, uno pasa por muchas sensaciones, entre, ay, quiero vivir eso, quiero ser parte de eso, pero al mismo tiempo, ¿en dónde estoy? ¿Cómo hago para llegar a eso? Y me acordé mucho de una película que me marcó, que se llama Ágata. Y en esa película es muy interesante cómo comienza, y es una película muy vieja, cómo comienzan obviamente a tener el chico ideal, con la salud ideal, con la vida ideal, y el hijo que no salió ideal porque no tuvo toda esa intervención en los cromosomas, pero está ahí. Pero hay una cosa muy interesante, el chico que no era el ideal es el chico que tenía la pasión. Es el chico que hacía la diferencia, es el chico al cual los obstáculos eran más bien los retos, el cual tenía algo más, porque como su vida no era perfecta, buscaban la imperfección, el sentido. Y yo creo que en parte eso es lo que nos une en Redune, saber que tenemos imperfecciones, saber que tenemos cosas que aportar, que generar, y en ese aportar y en ese generar somos parte de aquello que dice uno, ya somos una red universitaria de educación con tecnologías y que comienza con una historia muy bonita de unir esas vidas que en algunos momentos se han encontrado. Algo me pasa, algo no estoy haciendo bien. ¿Qué pasó? A ver. Es que si me hago detrás del banquillo, mi 1,50 y pico impide que me vean y pierdo todo el contacto. A ver. Ya, ahora sí. Listo, muchas gracias. Ahora sí. Entonces, en ese 4 punticos, inversión tradicional, quiénes somos, nuestros principios, nuestro trabajo, hacia dónde nos dirigimos. Elementos fundamentales, básicos para comprender y entender cuál es nuestra red y qué nos une en esta red. Y yo sigo insistiendo que le dé y no le doy.
Voy a hacer lo siguiente, paso a Maestro 50. ¿Ya? Ahora sí. Hay algo que no le estoy… apunto al computador. No. Muchas gracias. Eso es parte de la red. Nos ayudamos en las deficiencias. Bueno, comenzamos con la red y viene y data de una historia de, primero somos un colectivo, como está señalando ahí, de instituciones de educación superior, pero ya tenemos unos miembros muy particulares. Somos un colectivo sin ánimo de lucro, no tenemos personería, nos ha generado la voluntad, no hay negocio detrás de ello, no hay un interés menos que aquello que nos une y que nos apasiona, que es esa educación con tecnologías, y además no tenemos al no tener esa personería jurídica, no somos de un carácter estrictamente académico. Eso es lo que nos está caracterizando, te agradezco. Ahora sí, como red que tenemos interuniversitaria, nos interesa esos aspectos que nos hacen lo humano, ¿cierto? Que nos generan las pasiones, que nos hacen la diferencia, que nos generan también los conflictos. Y es que podamos reflexionar acerca de eso que ha aparecido, de ese rol que se está teniendo, de esas oportunidades, de esas estrategias que precisamente nos están permitiendo las tecnologías digitales en la educación superior. ¿Y sabe cómo comenzó esta historia? Muy sencilla. Esta historia comenzó por un interés de que investigar a través de algunas personas que comenzaron a unirse sobre cuáles eran esos efectos y esos impactos de la educación o del uso de las tecnologías, en ese entonces, hagamos TIC 2016, en los procesos de educación superior. Y nos encontramos cómo ver metodologías, cómo abarcar este proceso a nivel de país, qué sabíamos que estaba pasando en el país, y veníamos de unas trayectorias y de unos esfuerzos por aquello que algunos de ustedes conocieron sobre los planes TIC, las primeras formas de cómo colaborábamos, cómo incorporamos, cómo introducíamos estos procesos. Entonces, de ahí nace ese elemento, y con esa iniciativa lograron en su momento 14 universidades unirse. Son las personas que estaban en estas áreas que propiciaron la creación de esa red y que tuvo un germen muy importante, y fue la vinculación, o fue más bien la conversación, el diálogo que se da entre la Universidad de los Andes a través de Luz Adriana Osorio, junto con ese diálogo que se generó con Josep Duart de la Universidad Oberta de Cataluña. En ese diálogo ellos son los que comienzan a convocar, ¿cierto?, y a vincular esos esfuerzos para crear esta red. Por eso somos 20 instituciones como tal colombianas, una institución internacional, por eso Jorge estaba hablando de 21, y tenemos 2 miembros que como tal son miembros honorarios. Uno es Álvaro Galvis, que lleva con nosotros desde el origen y que ha estado y lideró muchísimo toda la dinámica de la red, y otro que se llama Carolina Mejía, que ha impulsado y ha articulado y facilitado muchos de los procesos de investigación. Entonces, ¿qué nos caracteriza? Somos universidades diversas, que estamos en regiones, algunas multicampus, otras somos universidades que estamos focalizadas, somos universidades tanto públicas como universidades que también son privadas, y esa diversidad nos ha hecho también muy interesante establecer esos diálogos. Esta red como tal, muchas gracias, tiene en su estructura y en su organización un comité directivo que facilita como las dinámicas y que ayuda. En ese comité está Haas, que nos ha acompañado en la Universidad de La Sabana. Tenemos de la Universidad Javeriana, Wilson Pardo, que ha estado también siempre ahí en la Secretaría Ejecutiva. Tenemos a Josep Duart desde la Universidad Oberta, Luz Adriana Osorio desde la Universidad de los Andes. Está también Carmen Ricardo de la Universidad del Norte, y quien presido. Esto es como una remembranza de cuando comenzamos a organizarnos y tener nuestros estatutos. O sea, era tal el trabajo desde el 2016 hasta 2022
que dijimos, oye, tenemos que permear más nuestras universidades y más los equipos de trabajo entre las universidades y no solamente tener un relacionamiento y una capacidad de trabajo entre nosotros. Entonces eso es lo que comenzó a mirarse, qué forma de organización, de estructura, de gobernanza podríamos tener para seguir impulsando la dinámica de una iniciativa de varias personas de diferentes universidades con un solo interés común, saber más, aprender más sobre ese uso, sobre ese impacto, sobre las tendencias, sobre los cambios que se están dando con las tecnologías en la educación. En ese proceso, estas son hoy en día las universidades que forman parte como tal de Redúnete. Como podrán ver, está la Universidad del Valle, está la Universidad también de Antioquia, en la región Oriente, Medellín, en la Universidad de La Sabana, la Autónoma de Bucaramanga, ha estado desde el inicio y muy participativa también la Universidad AFID, la Universidad del Norte. Tenemos también, por favor, La Salle, que es, decimos nosotros hablamos de unas fundadoras y hablamos de unas adherentes, pero eso es un nombre, más no le quita ninguna característica, sencillamente es aquello que nos va identificando a las universidades, como decíamos, la última que se vincula y con la cual agradecemos este espacio y toda la energía y toda la divergencia, ¿cierto?, que nos puede generar y que nos puede suscitar, pues es a la Universidad del Bosque con todo el equipo de Jorge Alberto, está la Universidad Autónoma, la Universidad Uniminuto, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Magdalena. Bueno, ustedes pueden visualizar el número y las instituciones que formamos parte, así como los socios que están, o más bien, perdón, los miembros que son honoríficos. ¿Qué viene de todo este proceso? Por favor. Aspectos que nos interesan, que trabajamos conjuntamente. Uno, la difusión de las experiencias y las buenas prácticas. Claro, tenemos que, y nos gusta saber, y qué bueno lo retador que se viene, pero también qué importante saber qué hemos hecho, cómo lo estamos haciendo, qué nos funciona, qué no nos ha funcionado, qué experiencias, y que comencemos a trabajar intercambio de experiencias sobre uso educativo de estas tecnologías. No es tan fácil ni es tan abierto, ¿cierto? Y aquí se ha ido generando en la red esa colaboración y esa facilidad de ir intercambiando, de ir mostrando, de ir viendo, oye, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cuáles fueron los problemas que tuvieron? ¿Cómo los superaron? ¿En qué contextos? ¿Con qué características de estudiantes? ¿En qué regiones? Hay un componente que nos ubica en el país que tenemos, que nos ubica en nuestras regiones, pero también nos permite conectar con otros territorios y con otras visiones. La promoción de proyectos de investigación y de innovación, haciendo visible y juntando alrededor de estos ejes temáticos que se está desarrollando, que está documentado, que está sistematizado y cómo lo divulgamos, porque muchas veces ese efecto, ese impacto que tiene el uso de las tecnologías no es explícito, en términos de lo que está pasando con los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, con los avances y el logro de las competencias digitales que también de nuestros profesores. Y tenemos además toda la promoción de esas comunidades de aprendizaje y de colaboración por ese uso. Es importante ver, y es una de las situaciones más difíciles, tenemos toda la posibilidad de aprender de manera intensa e interactiva. Y sin embargo nos cuesta trabajo, y sin embargo la deserción se nota, ¿cierto? Sin embargo se nos quedan los estudiantes en algún punto, y ese punto en que se nos queda en el estudiante obedece a que también están cambiando sus intereses, sus expectativas, su sentido del tiempo, su relacionamiento también con las instituciones, lo que esperan de la experiencia de aprendizaje y de la experiencia universitaria. Entonces, se ha ido identificando que tanto en las comunidades que se logran alrededor de lo que convoca un estudiante, como las comunidades de esas redes de apoyo que van alternas, son las que están mitigando y facilitando realmente que se tenga ese vínculo y esa permanencia con los estudiantes. Ahí pasa algo, tenemos cosas muy interesantes, pero el clic, esa conexión, ese aprender a aprender no sucede de la misma manera.
se confunden ciertos elementos. Y obviamente todo el trabajo del desarrollo de actividades de difusión, de publicación, de eventos que sean y vayan en línea y en coherencia con lo que somos como red y lo que nos convoca. Eso es como tal lo que se está desarrollando. ¿Qué hemos venido trabajando y qué ha sido nuestro interés realmente? Competencias digitales en la educación superior, con todo lo que se transforman, con todo lo que miramos, revisamos cómo se evalúan, cómo se certifican, si realmente la manera en que desarrollamos esas competencias digitales en nuestros primeros interlocutores, que son los profesores, están generando transformaciones y resultados de aprendizaje o no. Están cambiando, transformando las prácticas educativas y al mismo tiempo el impacto de esas tecnologías digitales en las universidades de Colombia. Mirar, evaluar esas tendencias, ponernos de acuerdo metodológicamente cómo las vamos a abordar, cuáles son las preguntas que hay con ellas, nos hacen algo que estaba diciendo, es cómo equiparamos y cómo trabajamos tendencias o lo que se está dando de todo lo que es la inteligencia artificial con la inteligencia humana, que es el componente que hace y caracteriza a esa red. Esto es simplemente una visión y mirando como en retrospectiva, diciendo uno, oiga, cómo comenzamos, cómo trabajamos, cómo vamos logrando de una iniciativa de algunas universidades que va convocando y comenzamos a tener una presencia, una vinculación en momentos y en eventos y en actividades importantes del país respecto a nociones de Cátedra Europa desde el 2000, prácticamente 17, hay participación, desarrollo de simposios, de talleres, o sea, cómo logramos estar y participar en esos diálogos internacionales y abiertos, cómo parte de todas las iniciativas que se dieron en el país y se desarrollaron post pandemia, de esas buenas prácticas con todo el laboratorio de innovación educativa, llama mucho la atención y nos parece muy retador y muy enriquecedor saber que de 195, si no estoy mal, experiencias de buenas prácticas, el 30-31% corresponde a las universidades que forman parte de la red UNET y que 45 de esos expertos son parte como tal y están a disposición, que están conectados con todas estas dinámicas. Y en toda esta trayectoria viene un momento coyuntural y esto es esa formalización en el buen sentido de constituir más allá de la buena voluntad como una organización que sigue y que quiere trascender y que quiere trabajar en esta misma línea, involucrando a otras universidades, involucrando a otros miembros, involucrando a otros sectores. Es también una de las características. ¿Qué van sucediendo ahí? Toda la primera etapa nuestra como red es una etapa en donde comenzamos a participar y muy de llave con diferentes organismos, haciendo esas reflexiones, viendo hacia dónde estaba desarrollándose el país, cuáles eran las tendencias, pero también veíamos importante y necesario que al interior de nuestras universidades y entre nuestras universidades se diera un reconocimiento, que supiéramos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son las diferencias que tenemos, qué aspectos son comunes y qué aspectos son divergentes. Y es ahí cuando dijimos, oye, en coherencia vamos a abordar 3 líneas que son de nuestro interés, como 3 ejes temáticos. Uno, todo lo de tendencias educativas y tendencias tecnológicas que ya hoy nos están dando como un plato fino sobre el cual abordar y trabajar conjuntamente. Las competencias digitales de los profesores, si tenemos instructores, si tenemos mentores, si tenemos a ese tutor, cuál es ese rol, cuáles son esos cambios, cuáles son esas nuevas posibilidades de una comunidad académica. Yo no sé si la palabra sea profesor y eso es una percepción muy personal, ¿sí? Porque igual cambian los oficios, porque cambian las profesiones al cambiar los oficios y los oficios se van moderando de acuerdo a los contextos y a las situaciones que se van dando. Y el otro tema son las modalidades en la educación superior. Es muy curioso que lo vemos como transparente y en un momento dado toda la inquietud y toda la preocupación estaba hacia lo virtual. Hoy hablamos de educación digital y queremos hacer algo muy interesante y es ya no hay fronteras, ¿cierto? Se diluyen las fronteras, se vuelve algo líquido, imperceptible, pero fundamental. Y sin embargo,
en ese No Fronteras, qué tanto estamos propiciando que esa potencialidad que tienen estas tecnologías realmente faciliten algo que se incide en la calidad de la educación, y es la interacción que sea en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre quienes participan en ese proceso. Entonces, aquí hay un tema, estamos viendo modos distintos en cómo nuestras universidades, nuestras instituciones están acercándose, están trabajando, están generando esa flexibilidad, y en algunos de estos modos podemos tener aciertos, pero también en otros podemos tener confusiones y podemos tener distanciamiento frente a esa apertura o a esa facilidad de que lleguemos a las regiones, de que lleguemos a los estudiantes. Todo este trayecto nos ha generado que cada universidad o equipos de universidades se vayan vinculando y propiciando un rol dentro de la red. Es así como en un momento dado el tener temas de actualidad, porque es parte de, oigan, divulguemos, compartamos, pongamos al conocimiento de los demás. Pues, trabajaron toda una secuencia de webinars como una manera, que en ese entonces muy pertinente, de poder poner en voz de todos como aspectos que nos inquietaban, aspectos que también estaban generando avances de las universidades y sobre los cuales podríamos tener algunos resultados. De esa manera también hicimos un trabajo, hemos hecho un trabajo conjunto en momentos muy coyunturales del país, y ese momento muy coyuntural comenzó con Educated 2020, cuando post-pandemia, incluso dentro de la pandemia, muchas de nuestras universidades se unieron y compartieron sus recursos sus prácticas, sus recomendaciones, para que otras universidades pudiesen también superar y pudiesen afrontar, digamos, con mayor conocimiento, de pronto con mayor apalancamiento, todos esos retos que se estaban generando por la transformación. Educated 2021, y hoy estamos viendo una proyección de cómo nosotros generamos un puesta en común de ese trabajo interno que se ha ido desarrollando alrededor de esos 3 ejes temáticos. Pero de manera similar también veíamos que en las instituciones nos inquieta, o de pronto los esfuerzos se nos van desagregando cuando las maneras en que actualizamos a nuestra comunidad profesoral a veces son repetitivas, ¿cierto? A veces no involucran y no tienen la posibilidad de vivir la experiencia con otros profesores de diversas universidades, y comenzamos en ese proceso a mirar, a valorar qué le interesaban a nuestros profesores, cómo se hacía el proceso de evaluación de esas competencias, además de ese proceso, cómo se certificaban, y esto tiene también su impacto en el reconocimiento y todo aquello que forma parte de esa trayectoria y de proyecto de vida como tal de nuestros profesores a nivel institucional. Entonces son algunas de las condiciones que se fue dando alrededor de todo el proceso de competencias digitales. Elementos importantes, comenzamos también a articularnos y a trabajar con otras instancias para hacer unas recomendaciones en su momento para fomentar la calidad en las prácticas educativas mediadas por tecnología, y ese documento está abierto a disposición, permite dar a entender aspectos que siguen siendo neurálgicos y que siguen siendo vigentes en todos los procesos de transformación digital, en todos los procesos de la calidad de la educación, del rol del profesor, incluso de la gobernanza, ¿cierto? Y de toda la estructura que hay a nivel y de los procesos que están permitiendo todo el desarrollo de la educación con tecnologías. De igual manera, veíamos en esa experiencia cómo tenemos nosotros una serie de prácticas que se desconocían, que estaban muy encerradas, y por ello todo un trabajo para mostrar ese uso transformador que tienen las tecnologías digitales en educación superior, mostrando los casos de éxito de las diferentes universidades que formamos parte como tal.
las experiencias innovadoras, muy centrados en 3 momentos, en 3 sesiones, o sea, dándole continuidad 2020, 2021, 2023, que pasó después de pospandemia, pero también cómo enfrentar esos desafíos y cómo fue que se llevó a cabo en tiempos de pandemia, y posteriormente mirar cómo o qué herramientas y qué estrategias se pueden utilizar en las instituciones educativas que nosotros tenemos para garantizar la calidad y la equidad del aprendizaje, un componente muy importante en nuestra dinámica, y también qué experiencias exitosas se han desarrollado en Colombia sobre innovación educativa. 3 sesiones que muestran esos casos y que son un punto de referencia, de estudio, de indagar un poco de cómo lo hicimos y hacia dónde vamos. ¿Qué otro componente va? Por favor, y es las comunidades académicas como tal. Esto es parte de lo que se hizo en Educatec 2020 con ASCUN, con el Ministerio de Educación. Es una traducción que nos facilitaba la comprensión de lo que son todo lo de las comunidades académicas y que está incidiendo en esa retención y que está incidiendo en ese vínculo del estudiante con estos aprendizajes, ya sean en modalidad virtual o ya sean en modalidad Brenden, que es parte de lo que ahí se comenzó a experimentar y trabajar como hibridación. Hay otros elementos importantes que se dan y ya es todo lo que hacemos lo volvemos memoria para que otros puedan acceder y puedan mirarlo. Y las memorias, los talleres, las ponencias, pues se dan. Parece algo común, pero no era tan común. Eso no se hacía. No se unían los esfuerzos, no se trabajaba, no había nada de por medio, sino la voluntad, el trabajo y el esfuerzo de cada equipo para lograr hacer y tener diferentes actividades con participaciones que en un momento dado se pudo dar de 10.000 personas, en otros fueron talleres para 1.000 personas, pero en donde cada universidad uníamos esfuerzos para aportar. Creo que esa es la voluntad que nos ha caracterizado. Red Únete es fundamentalmente un trabajo que busca y que ha apoyado con la colaboración de otras universidades, pero también con la colaboración de ASCUN, que se ha apalancado y que ha tenido interacciones, diálogos y divergencias también con otros sectores frente a la concepción, frente a la normatividad, que es un tema muy sensible en nuestro país, y de esa misma manera tenemos una mirada de, bueno, estamos trabajando, pero compartimos cosas con otras universidades y decimos, bueno, vamos y presentamos y trabajamos frente a Educatec en Sevilla para presentar eso que estamos haciendo como red, pero también cómo tenemos un reto mayor de vincularnos a redes que están diciendo, oiga, ¿cómo podemos nosotros mejorar toda la capacitación, pero no solamente la capacitación, sino los procesos que conllevan a que hoy todo el manejo de las modalidades, cualquiera que éstas sean mucho más fáciles, sean mucho más entendibles y sean mucho más viables a nivel de nuestros países. Como las redes facilitan que el intercambio pueda crear nuevas posibilidades y pueda superar dificultades que a veces no son tan claras o no las vemos porque no las compartimos. Y finalmente, pues siempre buscando cómo ponernos a disposición de los otros, cómo contarles lo que hacemos, cómo renovar también el sitio de encuentro. Llama mucho la atención lo que estábamos viendo ahorita, de esas formas tan fáciles de compartir lo que dialogamos y hacemos para que esté de una manera más disponible. Sigue un nuevo ciclo y en ese nuevo ciclo vendrán todas estas dinámicas que nos han dicho sobre la inteligencia artificial, sobre aquella aprendizaje a lo largo de la vida que comienza siempre y nunca finaliza, y sobre todo a qué nos hace humanos en esta dimensión, qué hace que la red sea más allá y haya perdurado, no por un vínculo formal, sino por la pasión, el compromiso, el interés, la incertidumbre de seres bien mundanos como somos nosotros. Muchísimas gracias, y esto es una invitación, por favor, a que ustedes se vinculen en instituciones, participemos, no solamente como instituciones de educación superior, a lo que es nuestra red, Únete,
Y bueno, nuestros puntos de contacto y agradecer enormemente su atención dista del trabajo y de la perspectiva que nos mostraron nuestros dos conferenciantes, pero muestran las maneras en que las pasiones pueden lograr hacer transformaciones. Creemos eso, que sí podemos transformar, pero tenemos que comenzar desde nosotros mismos, trabajando con el otro. Esa es la opción. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les digo que de verdad es bien productivo contar con esta red. Si aquí hay docentes de la Universidad del Bosque y quieren formar parte de este trabajo, me escriben, ya conocen mi correo innovaciondigital@unbosque.edu.co para integrarlos en este trabajo. Y si hay otra universidad que no está presente en Redúnete, pues María Mercedes ya nos ha compartido los datos y bienvenidos. ¿Qué hemos capitalizado con la red? En solo 3 meses de estar en la red, directamente con la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad del Bosque ha venido trabajando en buenas prácticas de formación docente en competencias digitales y estamos armando un portafolio muy interesante.